Durante décadas, México creyó que conocía a Chabelo, el amigo de todos los niños, el eterno niño de la televisión, el rostro amable de los domingos. Pero lo que muchos no saben, es que detrás de esa voz chillona y de esa sonrisa infantil, se escondía un carácter fuerte, exigente y, según algunos, temible. En este video vamos a explorar el lado más oscuro de Javier López, las historias que la televisión prefirió callar, los momentos más polémicos que mancharon su legado, y los testimonios de quienes aseguran haber sufrido a manos del hombre detrás del personaje. Rumores de poder, de traiciones, y de un temperamento que no todos pudieron soportar. Y todo comienza con un momento que, aunque breve, reveló más de lo que parecía. Fue durante una transmisión en vivo, cuando la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, intentó improvisar una broma junto a Chabelo. El público reía, las cámaras seguían rodando, hasta que él, molesto porque no estaba en el guión, le respondió con un tono tan serio que el ambiente se congeló. ¿Que por qué no se van a los lavaderos? ¿Qué te importa? Ella trató de mantener el personaje, pero su incomodidad fue evidente. Detrás del disfraz del niño eterno, por un instante apareció el verdadero Javier López, un hombre controlador, de carácter impredecible, y poco dispuesto a que alguien lo hiciera quedar mal frente al público. Ese episodio fue apenas una muestra de lo que muchos contarían después. Historias de gritos, humillaciones, conflictos con colegas y acusaciones que por años se mantuvieron en las sombras. Porque Chabelo no solo fue un símbolo de alegría, también fue una figura envuelta en secretos, rumores y silencios que aún hoy siguen generando preguntas. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es el cuento del amigo de todos los niños, sino la historia del hombre que muchos temieron conocer. Javier López Rodríguez nació en 1935, en una familia común que jamás imaginó que su hijo se convertiría en una figura inmortal. Desde joven soñaba con la medicina, pero el destino lo llevó a los foros, donde una simple ocurrencia lo marcaría para siempre. Una tarde, durante un sketch improvisado, interpretó a un niño travieso, y sin saberlo, acababa de crear al personaje que lo perseguiría toda su vida, Chabelo. Lo que empezó como una broma se transformó en un fenómeno. Su tono chillón, su energía inagotable, y su inocencia lo convirtieron en el rostro de las mañanas dominicales. Durante casi medio siglo, millones de familias lo vieron regalar sonrisas, premios, y frases que se volvieron parte de la cultura popular. Pero lo que nadie imaginaba es que el personaje terminó consumiendo al hombre. Fuera de cámaras, Javier era distinto, exigente, perfeccionista y con un carácter difícil. No soportaba los errores y detestaba que lo interrumpieran durante una grabación. Los técnicos decían que se transformaba apenas el director gritaba corte, dejando atrás al niño alegre para revelar a un jefe temido y respetado. Su disciplina lo llevó a la cima, pero también lo aisló de muchos que lo rodeaban. Y mientras el país lo idolatraba, él comenzaba a luchar con una sombra silenciosa, la de mantener viva una imagen que ya no sentía suya. Entre aplausos y cámaras, el eterno niño empezaba a cansarse de su propio disfraz. A mediados de los años 90, Chabelo ya no era solo un conductor, era una figura intocable dentro de Televisa. Su palabra tenía peso, su presencia imponía respeto, y pocos se atrevían a contradecirlo. Pero fue precisamente esa autoridad la que, años después, se volvería en su contra. Décadas más tarde, una actriz llamada Alejandra Beffer rompió el silencio con una historia que estremeció a muchos. Contó que durante un casting para el programa La Cuchufleta, Chabelo le habría hecho una propuesta fuera de lugar. Según su versión, él le preguntó si realmente quería volver a la televisión, y remató con una frase que cambiaría su vida. Un rapidín y estás al aire. La acusación encendió las redes. Algunos la defendieron, otros la atacaron, asegurando que buscaba fama a costa de un ídolo. No hubo denuncia formal ni pruebas contundentes, pero la duda quedó sembrada. Y para una figura que había construido su imperio sobre la inocencia, esa duda bastó para mancharlo. Chabelo nunca habló del tema. No dio entrevistas, no se defendió, no lo confirmó ni lo negó. Su silencio fue tan fuerte como las palabras que lo acusaban. Y en un mundo dominado por titulares y escándalos, ese silencio se interpretó como culpa. Las nuevas generaciones comenzaron a verlo con otros ojos. Ya no era el abuelito simpático de los memes, sino un personaje complejo, con una historia llena de claroscuros. El hombre que había sido símbolo de alegría infantil, ahora se convertía en un reflejo incómodo de una época donde el poder lo cubría todo. Y aunque muchos prefirieron olvidar el tema, ese episodio dejó una cicatriz profunda en su legado. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir, porque la verdadera cara de Chabelo, la que conocían sus colegas y la prensa, estaba a punto de revelarse. En la televisión, su risa era contagiosa. Fuera de cámaras, su voz podía helar a cualquiera. Javier López era un perfeccionista,
Y cuando algo no salía como él quería, lo hacía notar sin filtros. Los técnicos del foro sabían que si Chabelo fruncía el ceño, el ambiente se volvía pesado. Un error en el libreto, una cámara mal colocada o un comentario fuera de lugar bastaban para desatar su furia. Algunos lo llamaban el general del domingo. Otros simplemente evitaban cruzarse en su camino. En una ocasión, una reportera le hizo una pregunta inocente. ¿Qué cenará esta Navidad Chabelo? ¿Qué le importa? ¡Ay, qué grosero! Él sin dudarlo respondió con sarcasmo. Taquitos de caca con huevos de gato. La prensa quedó paralizada. Esa frase, transmitida en vivo, se convirtió en uno de los momentos más incómodos de su carrera. Y no era un caso aislado. Durante otra entrevista, cuando Paola Rojas lo felicitó por su show navideño, él la interrumpió con frialdad. No te invité. Si quieres ir, compra tu boleto y no seas gorrona. Las risas del público no alcanzaron para disfrazar la tensión. Cuentan que Televisa tuvo que llamarlo en privado para pedirle moderación. Pero su carácter era indomable. Dentro del medio, pocos se atrevían a enfrentarlo. Incluso un joven Eugenio Derbez, cuando trabajaba como asistente En Familia, fue reprendido en vivo por un error menor. Los testigos aseguran que Chabelo le dio una bofetada con un sobre frente a las cámaras, dejando al futuro comediante sin palabras. Años después, Derbez lo recordaría como una lección amarga sobre cómo funcionaba el poder en la televisión. Y aunque los espectadores seguían viendo al niño risueño que regalaba bicicletas, en los pasillos de Televisa corría otra historia, la del hombre que podía levantar o destruir carreras con una sola palabra. Chabelo era amado por millones, pero temido por muchos más. Pero ese temperamento que durante años lo mantuvo en control absoluto, terminaría convirtiéndose en su propio enemigo. Porque cuando la fama se mezcla con el ego, ni el más eterno de los niños puede escapar del paso del tiempo. Durante casi medio siglo, los domingos en México tenían dueño. En Familia con Chabelo no era solo un programa, era una tradición. Generaciones enteras crecieron frente al televisor, viendo cómo aquel hombre con voz chillona regalaba risas, juguetes y esperanza. Pero en 2015, sin previo aviso, todo cambió. Televisa anunció el final del programa. Oficialmente, se dijo que era por una reestructuración en la programación. Pero dentro de los foros, la versión era muy distinta. Se hablaba de conflictos, discusiones y una ruptura que había empezado años antes. Dicen que Chabelo se sintió traicionado. Después de 48 años al aire, recibió la noticia como si le arrancaran una parte de sí mismo. Algunos testigos aseguran que ese día, en el Foro 2 de Televisa, su rostro no era el del niño alegre, sino el de un hombre derrotado. Lloró, gritó, y al final se marchó en silencio, jurando no volver. Para el público, la despedida fue nostálgica. Un adiós lleno de aplausos y sonrisas forzadas. Pero tras bambalinas fue una tormenta. Parte de su equipo, incluido el famoso señor Aguilera, quedó sin empleo y, según rumores, sin recibir apoyo del propio Chabelo. Algunos incluso lo acusaron de deslindarse para evitar problemas legales. Esa salida abrupta marcó el comienzo de su retiro involuntario. Ya no había foros, cámaras, ni público que lo esperara cada semana. Solo el silencio de una casa demasiado grande y los recuerdos de una rutina que había terminado. Chabelo llegó a confesar en una entrevista que se sintió tirado como trapo viejo después de tantos años de lealtad. Detrás del adiós televisado había un hombre herido. Un hombre que, por primera vez, tuvo que enfrentarse a algo más fuerte que la fama, la soledad. Y mientras el país seguía hablando de su salida, pocos sabían que el verdadero poder de Chabelo no siempre estuvo frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Durante décadas, Javier López fue visto solo como un comediante infantil, el eterno niño de la televisión. Pero detrás del overol azul y los concursos familiares había un empresario calculador. Un hombre que, según muchos, entendía mejor que nadie cómo funcionaba el poder dentro de la televisión mexicana. Casi nadie sabía en qué invertía. Jamás habló públicamente de su fortuna, y en entrevistas evitaba cualquier pregunta relacionada con dinero. Pero en los pasillos del medio se rumoreaba que Chabelo tenía propiedades, terrenos, gasolineras y hasta participación en empresas relacionadas con Televisa. Algunos decían que su verdadera riqueza no venía del programa, sino de negocios paralelos que solo su círculo más cercano conocía. Los rumores también apuntaban a que mantenía vínculos con políticos y empresarios influyentes, personas que supuestamente le ayudaron a sostener su programa durante casi medio siglo sin interferencias. Porque mantener un espacio dominical por tanto tiempo no era solo cuestión de carisma, era cuestión de poder. En la industria se le consideraba intocable. Ni los productores más altos podían contradecirlo. Si no le gustaba un patrocinador, el trato se cancelaba. Si no quería un invitado, simplemente no aparecía. Él decidía todo, desde el tono del programa hasta los premios que se entregaban.
Y aunque públicamente mantenía su papel de figura familiar, en privado manejaba contratos, licencias y derechos de imagen con precisión quirúrgica. Nunca permitió que nadie se adueñara de su personaje. Chabelo era suyo, decían los abogados, y nadie tocaba su nombre sin pagar por ello. Esa mentalidad lo mantuvo poderoso, pero también solitario. El niño que jugaba en televisión era en realidad un adulto que entendía el valor de cada segundo frente a la cámara y de cada peso fuera de ella. Con el tiempo, su fortuna creció, su influencia se mantuvo, y su silencio se volvió su mejor estrategia. Porque en un mundo donde todos hablaban, Chabelo sabía que el verdadero poder siempre estaba en callar. Pero ni todo su dinero ni sus contactos pudieron evitar el paso del tiempo y el aislamiento que lo esperaba al final del camino. Después del final de En Familia, el silencio se volvió su nueva rutina. Por primera vez en medio siglo, los domingos amanecían sin aplausos, sin cámaras y sin el eco de su propia voz. Aquel hombre que acostumbraba a despertar a millones, ahora se despertaba solo, en una casa donde los recuerdos pesaban más que los muebles. Dicen que al principio intentó mantenerse ocupado. Asistía a eventos, grababa mensajes para fans, planeaba proyectos que nunca se concretaron. Pero poco a poco, su figura fue desapareciendo del ojo público. Cada aparición era más escasa, cada sonrisa más forzada. Sus amigos más cercanos contaban que se volvió un hombre reservado, casi ermitaño. Dejó de contestar llamadas, evitaba entrevistas, y solo salía para sus citas médicas. Algunos vecinos de su zona en Ciudad de México aseguraban que lo veían caminar lentamente, siempre acompañado de su esposa Teresita, la única persona que permaneció a su lado hasta el final. Los rumores sobre su salud comenzaron a circular. Se decía que padecía problemas respiratorios, que estaba cansado, que la edad finalmente lo había alcanzado. Pero él, fiel a su personaje, lo negaba todo con una sonrisa. Todavía doy lata, solía decir con humor, como si se negara a aceptar que el tiempo ya le había ganado la partida. Pero en realidad, su deterioro era visible. Su cuerpo se encogía, su voz se apagaba, y su mirada, esa que alguna vez fue chispeante, empezaba a perder brillo. Sin embargo, hasta sus últimos días, mantuvo la misma disciplina que lo había definido siempre: orden, puntualidad y silencio. Un silencio que esta vez ya no era estrategia, era resignación. Sus últimos años fueron tranquilos, pero tristes. Lejos de los reflectores, Chabelo se convirtió en un fantasma de sí mismo. El eterno niño que una vez hizo reír a todo un país terminó viviendo entre recuerdos, fotos amarillentas y cartas que nunca respondió. Y cuando el final se acercaba, muchos aseguran que lo sabía. Llamó a viejos amigos, envió mensajes de reconciliación y, según algunos, pidió perdón por los pleitos del pasado. Era su manera silenciosa de cerrar capítulos, sin cámaras, sin público, sin aplausos. Porque al final, ni el más eterno de los niños puede escapar del paso del tiempo. Y cuando ese tiempo llegó, lo enfrentó con la misma seriedad con la que alguna vez enfrentó la fama. Entonces, el 25 de marzo de 2023, México despertó con una noticia que parecía imposible. Chabelo había dado su último respiro. Las redes se inundaron de incredulidad. Algunos pensaron que era otra broma, otro meme más de aquel hombre que parecía inmortal, pero esta vez era verdad. La televisión mexicana se vistió de luto. Los noticieros, los artistas y millones de espectadores compartieron mensajes entre lágrimas y nostalgia. El país que creció con él, de pronto, sintió que perdía algo más que a un conductor. Perdía una parte de su infancia. Su despedida fue discreta, casi secreta, sin cámaras, sin homenajes grandilocuentes, sin el espectáculo que lo acompañó toda su vida. Solo flores blancas, familiares cercanos y un silencio respetuoso. Dicen que así lo quiso, sin reflectores, sin aplausos, como si el niño eterno solo hubiera cerrado los ojos un domingo más. Pero incluso después de su muerte, las historias no se detuvieron. Aparecieron rumores sobre herencias, cartas ocultas y mensajes de despedida que nunca salieron a la luz. Algunos aseguraban que dejó videos grabados para su familia, otros que planeó su final hasta el último detalle, pero nada se confirmó. Y quizá ese misterio fue el último regalo que dejó a su público, la duda de si Chabelo de alguna forma seguía ahí. Porque su legado no se mide en premios ni en fortunas, sino en lo que significó para millones de personas. Para algunos, fue el hombre que les enseñó a reír. Para otros, un símbolo de la vieja televisión mexicana. Y para todos, una figura que trascendió generaciones y sobrevivió a su propio mito. Con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores, Javier López, Chabelo, fue más que un personaje, fue un espejo de México. Un reflejo de su inocencia, de su contradicción, de su forma de reír incluso en los días más difíciles. Y aunque el tiempo finalmente lo alcanzó, su voz seguirá resonando en la memoria colectiva. Porque hay personajes que mueren,
y otros que simplemente se apagan para volverse eternos. La historia de Chabelo no es solo la de un comediante, es la historia de un hombre que pasó la vida entera intentando no envejecer, atrapado entre la inocencia que mostraba y las sombras que escondía. Un artista que fue amado, temido, admirado y criticado a partes iguales. Durante más de medio siglo, Javier López construyó un personaje que trascendió generaciones. Pero como todo mito, también pagó un precio, el de perder su identidad entre el aplauso y la soledad. Su vida fue una mezcla de luces y silencios, de disciplina y rabia, de ternura y control. Y aunque sus errores marcaron su historia, su legado sigue siendo imposible de borrar. Porque detrás del niño eterno había un hombre real. Uno que sintió, que cayó, que luchó y que, pese a todo, nunca dejó de ser parte del alma de un país entero. Quizás esa sea la verdadera magia de Chabelo. Haber sido humano, demasiado humano, en un mundo que prefería creer en superhéroes. ¿Crees que Chabelo fue un héroe, un villano, o simplemente un hombre que no quiso crecer? Te leo en los comentarios.